¿Y si él dijo, soy un hombre del Señor? Creo, en Alá creo, en Alá, porque árabe aquí, un profeta viene después, su nombre es Ahmad. Ella es... El Corán afirma que Jesús predijo que Muhammad, sobre quien sea la paz, sería enviado después de él. Al mirar el Nuevo Testamento, encontramos mención de una profecía similar en el Evangelio de Juan, en una serie de pasajes conocidos como las palabras del Paráclito, en los que Jesús dijo: «Pero en verdad les digo, es por su bien, que me voy. A menos que me vaya, el Paráclito no vendrá a ustedes, no hablará por su cuenta. Él solo hablará lo que oye, les dirá lo que está por venir. Cuando venga el Paráclito, él dará testimonio de mí. Le pediré al Padre, y él les dará otro Paráclito para que esté con ustedes para siempre. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho». Nota las características del Paráclito, a quien Jesús proclamó que sería enviado después de él. Se dice que no hablará por su cuenta, sino que solo hablará lo que oye. En otras palabras, el Paráclito no será alguien que hable desde sus propios deseos, más bien, será inspirado con las palabras de Dios. Esto describe perfectamente la revelación del Corán, el mismo discurso de Dios, dictado a Muhammad a través del ángel Gabriel. Los capítulos del Corán comienzan literalmente con las palabras «en el nombre de Dios». Se dice que el próximo Paráclito también les dirá lo que está por venir, lo que significa que se le dará conocimiento del futuro. Tanto el Corán como las enseñanzas de Muhammad contienen numerosas profecías detalladas que han demostrado ser precisas, nuevamente, un cumplimiento perfecto de la profecía. Por favor, revisa mi serie de videos, Profecías Asombrosas, para muchos ejemplos como este. Se dice que el próximo Paráclito también dará testimonio sobre Jesús. Muhammad afirmó el mesianismo de Jesús, su nacimiento virginal milagroso, así como la segunda venida, cuando Jesús regresará al mundo para derrotar al anticristo. Muchos cristianos no son conscientes de que el Corán menciona a Jesús por su nombre más veces que a Muhammad mismo. Incluso hay un capítulo entero del Corán que lleva el nombre de su bendita madre, María. Se dice que el próximo Paráclito también será alguien que nos recordará las enseñanzas de Jesús. Esto implica que las enseñanzas originales y verdaderas de Jesús de alguna manera se verán comprometidas, ya sea siendo olvidadas o distorsionadas. Un buen ejemplo de esto son los cristianos de hoy que adoran una Trinidad, lo cual contradice el estricto monoteísmo que Jesús enseñó. El Islam corrige a los cristianos en este aspecto, recordándoles que Jesús nunca reclamó divinidad para sí mismo, sino que predicó y adoró al mismo Dios único que los profetas del Antiguo Testamento, como Abraham y Moisés. En resumen, podemos ver que el Paráclito anunciado por Jesús se cumplió perfectamente con la llegada de Muhammad, sobre quien sea la paz. El erudito del Nuevo Testamento, Robert Price, reconoció plenamente que el Paráclito era plausiblemente una figura humana que podría interpretarse a la luz de Muhammad. Bueno, hay alguna razón para pensar que Jesús está prediciendo otro ser humano que lo siga para explicar mejor sus enseñanzas. Porque al principio algunos cristianos tempranos pensaban que Pablo era el Paráclito, otros dijeron Marco, o Montano, o Priscila, o Aquila, o Alcasi, o Maní. Y luego finalmente los musulmanes dijeron que Muhammad era el Paráclito. Tengo que admitir que hay cierta fuerza en esa teoría. Ahora echemos un vistazo más de cerca al lenguaje de la profecía. La palabra paracleto, que se usa para referirse al individuo que vendrá después de Jesús, es una transliteración del griego parakletos. Esta palabra ha planteado un gran desafío a los traductores del Nuevo Testamento, por lo que tradicionalmente se ha interpretado de varias maneras, incluyendo abogado, consolador y ayudante. Sin embargo, el problema con todas estas traducciones es que ninguna de ellas captura adecuadamente
la gama completa de funciones que Jesús atribuyó al Paráclito. Recuerda de nuestro análisis anterior que el próximo Paráclito será alguien que realizará una rica variedad de funciones. Él hablará las palabras divinamente inspiradas de Dios, él profetizará sobre el futuro y enseñará al mundo sobre Jesús. Este perfil de un maestro profeta multifuncional ha preocupado mucho a muchos eruditos del Nuevo Testamento, quienes dicen que no se puede reconciliar con el significado de la palabra paráclito o paracletos, tal como se traduce en el griego original. Todas las traducciones comunes, como abogado, consolador y ayudante, no logran satisfacer adecuadamente el perfil dado por Jesús, quien habló de un individuo que vendrá cuyas funciones son mucho más activas y van mucho más allá de un simple abogado, consolador o ayudante. Para dar una analogía simple, es como decir, enviaré a un conductor de autobús para realizar una cirugía cardíaca, lo cual es obviamente problemático porque una persona con el rol de conductor de autobús no puede llevar a cabo la función médica de una cirugía cardíaca. Como nos informa el profesor Glenn Nielsen, hay una brecha visible entre el título Paráclito y la función que Juan le asigna. La dificultad se revela en el intento de traducir el término, pero ninguna de las traducciones ha tenido una aprobación generalizada. Todos fallan en capturar de manera precisa y completa el uso que Juan hace del título, un título al que él ha dado roles como maestro, recordatorio, testigo y convictor. El erudito bíblico Raymond Brown, I, ampliamente considerado como una autoridad en estudios del Nuevo Testamento johanino, escribió: encontramos que ninguna traducción de Paráclito captura la complejidad de las funciones que tiene esta figura. El erudito del Nuevo Testamento Gary Burge escribió: la etimología de Paráclito y su significado en el contexto johanino ha demostrado ser un problema desconcertante. Podemos ver que ninguna de las traducciones comunes del Nuevo Testamento del griego paracletos, como abogado, consolador y ayudante, resuelve adecuadamente este desafío lingüístico que la Academia ha denominado el problema del Paráclito. Esto es evidente cuando se comparan diferentes Biblias. Varias publicaciones bíblicas, de hecho, han renunciado incluso a intentar traducir la palabra, utilizando en su lugar la transliteración Paráclito, que no tiene significado en inglés. La Biblia de Jerusalén, publicada en 1966, inicialmente la tradujo como abogado, solo para luego cambiarla a Paráclito en su edición revisada de 1985. No son solo los eruditos modernos quienes han estado preocupados por el término. Incluso la Iglesia primitiva reconoció el problema. Por ejemplo, Jerónimo, un teólogo cristiano que es ampliamente reconocido como el más erudito de los padres de la Iglesia latina, titubeó a la hora de traducir el término. En su famoso comentario sobre Isaías, Jerónimo hizo una referencia cruzada al Evangelio de Juan, traduciendo Paráclito como consolador, mientras que en su obra, la Vulgata Latina, Jerónimo utilizó transliteraciones como Paracletus y Paracletum. Asombrosamente, es el Corán el que proporciona la solución a este enigma lingüístico. Recuerda que el Corán afirma que Jesús se refirió al que vendría después de él por su nombre personal, Ahmed. Ahora tomemos este enfoque coránico y apliquémoslo al Evangelio de Juan. Al interpretar Paracletos como un nombre en lugar de una función, veremos si esto resuelve el problema del Paráclito que tenemos entre manos. Según los léxicos griegos, la palabra Paracletos es un compuesto del prefijo para y el adjetivo verbal kletos. El prefijo para se puede entender como además de o al lado de, y el adjetivo verbal kleitos se puede entender como llamado. Así que es comprensible por qué los intérpretes del Nuevo Testamento a veces traducen Paráclito en términos de un abogado legal, ya que lleva el significado de llamado al lado. Sin embargo, como ya hemos visto, es este significado común el que plantea el problema lingüístico conocido como el problema del Paráclito. Ahora, estas palabras también tienen otros significados. La preposición para se define de la siguiente manera en el léxico griego-inglés del Nuevo Testamento de DIA.
arriba, más allá, equivalente a más que. El léxico Liddell Scott Jones también lo define de la siguiente manera: pasado más allá, por encima y además más que en exceso de. Así que, para se puede traducir en el sentido cuantitativo de más que o en exceso de. El para mantiene estos significados cuantitativos incluso cuando es parte de una palabra compuesta, como en el caso de Parácletos. Como confirma la exhaustiva concordancia de Strong en los compuestos, mantiene la misma variedad de aplicación. La profesora de lingüística Despina Chila Marco Polao confirma que para llevaba este significado cuantitativo de exceso, al menos desde los tiempos helenísticos, citando el ejemplo de la palabra compuesta para gerau, que significa envejecer excesivamente. La versión griega del Antiguo Testamento, conocida como la Septuaginta, proporciona un ejemplo escritural de para siendo utilizado en una palabra compuesta en el sentido cuantitativo. De lo contrario, el vengador de sangre podría perseguirlo en una furia. Aquí, la palabra traducida como furia es el compuesto griego paratermeno, que lleva el significado literal de calor en exceso. Ahora consideremos significados alternativos para la segunda palabra en Parácletos, a saber, kletos. El adjetivo verbal kleitos tiene dos posibles etimologías de las que puede derivarse. La primera etimología lleva el significado de llamar y la segunda etimología lleva el significado de alabar o glorificar, como confirma el antiguo gramático griego Hesychius de Alejandría, kleitos, él, que es llamado por su nombre, o el glorioso. El profesor Gregory Nagy, un especialista en poesía griega arcaica, escribió que las formas verbales de la segunda etimología suelen traducirse como alabanza y ser alabado. El Nuevo Testamento mismo utiliza incluso la forma sustantiva relacionada kleos en el contexto de alabanza o gloria. Por ejemplo, la primera epístola de Pedro dice: ¿qué alabanza o gloria es si, cuando pecas y eres abofeteado por ello, lo soportas con paciencia? Dado que el Nuevo Testamento emplea la forma sustantiva kleos en el contexto de alabanza y gloria, no es irracional derivar el mismo significado de alabado y glorificado usando la forma adjetiva verbal relacionada kleitos, como se encuentra en el Evangelio de Juan. El filósofo judío Filón, contemporáneo de Jesús, también utilizó la forma sustantiva relacionada kleos en el contexto de la gloria. Pero será el libro de la copia de la ley. Esa será mi jactancia y mi gloria incontestable. Juntando todo este análisis, una traducción literal alternativa del Paráclito profetizado por Jesús es alabado en exceso o glorificado en exceso. Esto coincide con gran precisión con la palabra árabe Ahmad, ya que significa más alabado y glorificado. Por lo tanto, tanto el Evangelio de Juan como el Corán, tanto el Paráclito como Ahmed expresan el punto de manera elocuente de que la persona que viene es más alabada y glorificada que cualquier otra. Podemos ver que al adoptar la metodología coránica e interpretar la palabra griega parakletos como un nombre, en lugar de como una función, como abogado, consolador, ayudante, como suelen hacer los traductores del Nuevo Testamento, el enigma lingüístico milenario, conocido como el problema del Paráclito, mencionado anteriormente, se resuelve de manera elegante. Esta sugerencia de que la palabra Paráclito podría ser mejor tratada como un nombre no debería ser demasiado controvertida. Los propios eruditos bíblicos han sugerido dejar el término sin traducir para que pueda servir como un nombre. Como argumenta el eminente erudito Johannino John Ashton, la mejor solución al problema del Paráclito es usar la transliteración Paráclito, ya que, cito, proporciona un nombre distinto y reconocible para el personaje identificado en el discurso de despedida. Además, ya hemos visto que algunas versiones de la Biblia utilizan la transliteración Paráclito
en lugar de traducirlo al inglés. Así que, tal como estoy sugiriendo, de hecho están tratando el término como si fuera un nombre, de todos modos. Uno podría preguntarse por qué el autor del Evangelio de Juan no simplemente usó la palabra Ahmed. ¿Por qué está presente el Paráclito en su lugar? Es posible que el autor se haya encontrado con la palabra Ahmed en un idioma semítico en el que Jesús originalmente pronunció la profecía y decidió traducir su significado al equivalente griego Paráclitos. Para hacerlo más fácil de entender para su audiencia de habla griega, este fenómeno de los autores bíblicos modificando nombres extranjeros no es en absoluto raro. Por ejemplo, el Evangelio de Juan contiene el siguiente relato en el que se dice que el apóstol Simón recibió el nombre de Kefas por parte de Jesús. Jesús lo miró y dijo: «Tú eres Simón, serás llamado Kefas», que, al traducirse, es Pedro. El nombre Kefas es de origen arameo y significa roca. A pesar de que este nombre fue otorgado personalmente a Simón por nada menos que Jesús mismo, solo encontramos un puñado de instancias, alrededor de 9 en total, en las que se retiene el nombre arameo original, dentro de todo el Nuevo Testamento. En la gran mayoría de los casos, más de 150 instancias, los autores del Nuevo Testamento traducen el nombre arameo Kefas al griego Petros, que también tiene el significado relacionado de piedra. Claramente, los autores del Nuevo Testamento no tuvieron problema en convertir nombres de lenguas extranjeras en equivalentes griegos, basados en significados similares. Con precedentes como este, es fácil concebir que el autor del Evangelio de Juan cambió Ahmed de su idioma semítico original al reemplazarlo con el equivalente griego en significado Paráclitos. Una objeción común que necesita ser abordada es que Muhammad no puede ser el Paráclito, porque el Evangelio de Juan define explícitamente al Paráclito como el Espíritu Santo en la siguiente profecía. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. De hecho, hay problemas importantes con esta identificación del Paráclito como el Espíritu Santo. En primer lugar, ya hemos visto que Jesús estableció como condición que debía irse para que el Paráclito pudiera ser enviado por Dios. Esto está en desacuerdo con el hecho de que el Nuevo Testamento nos dice que Jesús ya estaba lleno del Espíritu Santo cuando fue al desierto para ser tentado por el diablo. El Nuevo Testamento también nos informa que Jesús estaba echando fuera legiones de demonios de las personas por el poder del Espíritu Santo. El Nuevo Testamento también nos dice que los propios discípulos ya habían recibido el Espíritu Santo antes de la partida de Jesús. Dado que el Espíritu Santo ya estaba claramente presente, es lógico que no puede ser el mismo Paráclito, que se dice que solo aparece en una fecha posterior después de que Jesús se fue. También hay razones históricas y textuales. Dudar de la autenticidad de la mención del Espíritu Santo en la profecía. El profesor Gary Burge nos informa que algunos manuscritos omiten la palabra santo de esta profecía. Algunas variantes de manuscritos omiten santo, mientras que otros leen espíritu, de verdad. Algunos académicos se han negado a identificar al Paráclito como el Espíritu Santo. El renombrado erudito del Nuevo Testamento, Bruce Metzger, menciona que los escribas tenían la costumbre de añadir la palabra santo, junto con la palabra espíritu. La tendencia a añadir santo era tanto natural como generalizada entre los escribas cristianos. Los copistas introdujeron una variedad de modificaciones. El erudito George John sugirió que los escribas añadieron la palabra santo. Por razones teológicas, la inserción puede haber sido hecha inocentemente por un escriba para llevar el texto a una armonía con otros pasajes del Nuevo Testamento y con los credos. Esta lectura alternativa del Paráclito como un espíritu puede, de hecho, referirse a una figura humana, ya que otros pasajes del Nuevo Testamento asocian la mención de espíritu con profetas humanos.
Ahora, a modo de argumento, incluso, si tomamos la lectura que describe al Paráclito como el Espíritu Santo como legítima, esta frase aún puede referirse a un hombre. Una obra apócrifa judía del primer siglo, conocida como la Asunción de Moisés, se refiere a Moisés como el Espíritu Santo. En conclusión, todas las diversas interpretaciones que se pueden dar a la mención del Espíritu Santo en la profecía del Paráclito encajan muy bien con el profeta Mahoma, sobre quien sea la paz. Otra objeción que vale la pena abordar es que interpretar Paráclito como el nombre Ahmed crea escenarios absurdos en otros pasajes donde también aparece el griego Paráclito. Por ejemplo, el capítulo 14, versículo 16 de Juan menciona a Jesús, afirmando que Dios les dará otro Paráclito, lo que implica que Jesús también es un Paráclito. Así que, si Paráclito es el nombre Ahmed, como he argumentado, entonces la implicación es que Jesús también es Ahmed, lo cual no tiene sentido. En respuesta, hay una gran suposición que se está haciendo en esta objeción, a saber, que un solo autor llamado Juan es responsable de registrar todos los dichos del Paráclito. De hecho, hay buenas razones para creer que el Evangelio de Juan tiene múltiples autores. Por ejemplo, el final del Evangelio de Juan nos informa: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las escribió. Sabemos que su testimonio es verdadero. Nota el pronombre plural, nosotros, que indica que el comentarista aquí no es un individuo único, sino más bien un grupo o comunidad de personas. Como confirma el erudito bíblico Raymond Brown, discutimos el fenómeno de los discursos duplicados en Juan, y aquí, aparentemente, estamos tratando con otro ejemplo de este fenómeno. Los mismos temas e incluso los mismos dichos han sido predicados, recopilados y escritos en dos colecciones diferentes que pueden provenir de diferentes periodos en la historia de la tradición joánica o de diferentes círculos en la comunidad joánica. En cuanto a los dichos del Paráclito específicamente, estos demuestran evidencia de múltiples fuentes diferentes. Recuerda que los dichos del Paráclito que hemos cubierto en este video ocurren en 3 capítulos separados en el Evangelio de Juan, los capítulos 14, 15 y 16. Nota los siguientes comentarios de los discípulos en el capítulo 14. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. Podemos ver que en el capítulo 14 los discípulos le hacen preguntas a Jesús sobre a dónde va. Sin embargo, en el capítulo 16, curiosamente Jesús comenta que nadie le pregunta a dónde va. Ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? Es claro que las palabras del Paráclito en el capítulo 16 representan una corriente de tradición que es diferente a la de las palabras del Paráclito del capítulo 14, ya que se contradicen entre sí. Esta conclusión de que las palabras del Paráclito están compuestas de múltiples fuentes es ampliamente aceptada en la academia. Como confirma el erudito textual Bart Ehrman, los lectores han ideado diferentes maneras de explicar este tipo de problemas literarios a lo largo de los años. Pero quizás sea más simple decir que han resultado de la decisión del autor de entrelazar diferentes fuentes escritas en su narrativa. Hay una repetición entre los capítulos 14 y 16 porque, de hecho, son dos relatos del mismo evento, unidos entre sí. Podemos ver que los diversos capítulos que contienen las palabras del Paráclito no fueron tomados de una única fuente, sino que son múltiples fuentes, unidas. Por lo tanto, no es inconcebible que estas diferentes fuentes aplicaran el término Paráclito de diferentes maneras. Como confirma el teólogo Kenneth Greystone, si parece improbable que diferentes significados de Paráclito estén presentes en una proximidad tan cercana, se puede responder que Juan 14 y Juan 15:16 son ahora ampliamente considerados como formas variantes de un discurso final, presumiblemente compuesto para adaptarse a diferentes situaciones.
Otra posibilidad a considerar es que los autores de las fuentes que llaman a Jesús un paráclito se sentían incómodos con la noción de que podría haber alguien que viniera después de Jesús que sería más alabado y glorificado que él. En otras palabras, Jesús fue transformado en otro paráclito por razones teológicas. Una secuencia cronológica que explica cómo podría surgir tal situación es la siguiente. Primero, el autor de la fuente más antigua de las palabras del paráclito cambió Ahmed de su idioma semítico original, al reemplazarlo con el equivalente griego, en significado, paráclito, como ya hemos discutido. En segundo lugar, los autores posteriores de otros textos que se refieren explícitamente a Jesús como un paráclito eran conscientes de esta fuente anterior de las palabras del paráclito al componer sus escritos. También habrían estado al tanto de los múltiples significados de paráclito, uno de los cuales es alabado en exceso o glorificado en exceso. Podrían haberse sentido perturbados por la noción de que alguien podría ser más alabado y glorificado que Jesús. Por lo tanto, por razones teológicas, decidieron llamar a Jesús un paráclito también, para elevar su estatus, estar en igualdad de condiciones con el paráclito profetizado. Este escenario no es tan descabellado, considerando que ya hemos visto evidencia de que los escribas insertaron la palabra santo en las palabras del paráclito para transformar al paráclito de una figura humana al Espíritu Santo. Además, hay muchos ejemplos a lo largo de los 4 evangelios en los que sus autores manipularon relatos sobre Jesús para elevar su estatus. Algunos ejemplos incluyen el incidente de la mujer en la multitud, compara Marcos 5 con Mateo 9, el incidente en el barco durante la tormenta, compara Marcos 4 con Lucas 8, el incidente del hombre que cuestiona a Jesús, compara Marcos 10 con Marcos 19. Y el incidente de Jesús en la cruz. Compara Marcos 15 con Lucas 23. Para más detalles sobre todos estos ejemplos, por favor consulta mi video. Fueron los autores de los evangelios inspirados divinamente. Así que, en resumen, el profeta Muhammad, sobre quien sea la paz, podría haber sido el paráclito original y único, mientras que Jesús fue transformado en uno por razones teológicas. Para más información sobre las profecías bíblicas acerca de la venida de Muhammad, sobre quien sea la paz, por favor descarga tu copia gratuita del libro Abraham Cumplido en el enlace de abajo.